Capítulo 1. El polvo era espeso, se levantaba en nubes rojizas con cada vuelta de las llantas gastadas. Se pegaba al sudor de la frente de Elías como una segunda piel. Él no miraba el camino, miraba la señal oxidada. Bienvenido a Pueblo de los Corderos. Era un nombre dulce, un contraste enfermizo con la historia que venía a desenterrar. Elías era un periodista de lo oculto, no un creyente, un documentalista. Había estado en 100 pueblos olvidados, pero este se sentía diferente. Un silencio demasiado grande, un silencio que masticaba el sonido. Aparcó la vieja camioneta junto a la única iglesia del lugar. Piedra volcánica negra, austera, más un mausoleo que una casa de oración. El campanario estaba vacío. No había campana, solo el yunque de madera podrida. El pueblo que ahorcó al hijo del diablo, susurró Elías, leyendo el título de su libreta. Hace 70 años. Un evento borrado de los archivos oficiales, pero la leyenda persistía. Había llegado a él a través de un mensaje críptico en un foro de la Deep Web. Busca el Horca del Cordero. Pregunta por la madre. Abrió la puerta de la iglesia. El aire interior era frío, denso. Olía a incienso viejo y a tierra removida. La única luz venía de un rosetón de cristal grueso, manchado de un rojo sangre. No había nadie. Toc, toc, toc. El sonido venía de la sacristía, un ritmo lento, mecánico, como un martillo sobre madera dura. Elías sacó su grabadora y su linterna. Entró. La sacristía era diminuta, oscura. La luz de su linterna recorrió pilas de vestimentas raídas, cálices empañados. El sonido lo llevó a un rincón detrás de un biombo de madera tallada. Allí estaba. Una mujer. Era anciana, muy anciana. Su piel, fina como papel de arroz, casi transparente. Llevaba un vestido negro de terciopelo pesado. Estaba sentada en una silla de madera de respaldo alto. En su regazo, un muñeco. No era un juguete. Era un maniquí de madera a escala real, de aproximadamente 1,5 metros. Era de color blanco ceniza. Tenía el pelo de paja amarillenta y una soga de cáñamo, gruesa y nueva, anudada alrededor de su cuello. La mujer estaba bordando la soga. Toc, toc, toc. Cada puntada del bordado era seguida por un golpe del dedal de plata en la madera, un ritmo de reloj. Elías guardó la linterna. Esto era más escalofriante que cualquier fantasma. «Disculpe, señora», dijo Elías. Su voz sonó demasiado fuerte. «Soy Elías Torres. Busco información sobre el incidente de hace 70 años». La mujer no levantó la vista. No dejó de bordar. Su voz, cuando llegó, era áspera, como arena entre los dientes. «Elías, un nombre bonito. ¿De la ciudad?» «Sí, señora. Soy periodista. Sobre el ahorcamiento». Ella sonrió. Una grieta lenta en la cara. «¿Por qué quiere saber del hijo que se fue?» «Porque la historia dice que no era un niño. Era el hijo del diablo, que causó pestilencia y locura y que el pueblo se levantó en la noche de la cosecha y lo colgó». La mujer se detuvo. Su mirada finalmente se levantó. Ojos lechosos, profundos y sin pupila visible. Ella acarició la soga del cuello del muñeco. Los corderos hicieron lo correcto, pero el diablo es un padre paciente. Elías sintió un escalofrío. «¿Usted estaba aquí? ¿Lo vio?» Ella se inclinó hacia adelante. El aroma a naftalina y flores secas lo envolvió. «Yo soy la madre. Yo lo hice, y él me lo dio». Ella señaló la horca que pendía del cuello del muñeco. «Me dio la fuerza para cortarlo, para asegurarme de que no se levantara. Me dio el cordón». Elías tragó saliva. «¿El cordón?» «La soga, la original. El árbol se pudrió. La iglesia quemó todo rastro, pero el cordón es de fibra negra. No se pudre, se alimenta.
Yo soy la guardiana. Mantengo al muñeco atado, para que el espíritu no regrese al pueblo. La anciana extendió su mano derecha. La palma era un amasijo de cicatrices viejas, y en el centro había una hebra de material oscuro, brillante, trenzado. No era cáñamo, parecía pelo muy grueso. ¿Por qué me cuenta esto, señora? La anciana se enderezó. Su expresión se hizo dura. Porque ya no puedo más. 70 años. Me está succionando. Me está consumiendo. Ella bajó la voz a un silbido. Elías, usted no es de aquí. Usted tiene la fuerza limpia. De repente, la mujer agarró el brazo de Elías con una fuerza increíble. Sus uñas se clavaron en la carne. Tome el cordón, sálveme. Sea usted el guardián. Antes de que pudiera responder, ella le apretó la fibra negra en la mano, y justo entonces el muñeco hizo un sonido. No fue un crujido de madera, fue un gemido de niño, ahogado, y la luz del rosetón rojo en la iglesia se apagó de golpe, sumiendo la sacristía en una oscuridad absoluta. La mano de la anciana se soltó. Elías estaba solo en la negrura, con la fibra negra y caliente en su puño, y el sonido de la soga que el muñeco llevaba al cuello, frotándose contra la madera, como si estuviera intentando estirarse. Capítulo 2. Elías saltó hacia atrás, tropezando con una pila de sotanas. El sonido del roce de la soga fue lo que lo aterrorizó, más que la oscuridad. Era un sonido deliberado, no un accidente. La fibra negra que la anciana le había entregado en la mano quemaba ligeramente, como carbón recién apagado. Sacó la linterna. El rayo de luz cortó la negrura de la sacristía. El maniquí seguía allí, sentado, con la soga en el cuello, pero la anciana había desaparecido. Su silla de respaldo alto estaba vacía. No había ventanas, no había otra puerta. Señora, la madre. Silencio. Solo el eco del silencio. Elías retrocedió lentamente, sintiendo el pánico frío. La mujer no pudo haberse desvanecido, no con esa lentitud y fragilidad. Observó el muñeco, el maniquí de madera cenicienta. Sus ojos eran dos pozos vacíos, su postura era rígida, excepto por la soga alrededor de su cuello. Parecía ligeramente más tensa, y la parte que la anciana estaba bordando, esa zona estaba húmeda. Elías salió de la sacristía y regresó a la nave principal de la iglesia. La oscuridad no era total allí. La luz de la luna, filtrada por el rosetón rojo apagado, creaba una penumbra escarlata. De repente, una figura se movió en el altar. Era la anciana, la madre. Estaba parada frente al altar mayor, espalda erguida. Sus manos estaban alzadas, palma con palma, en una posición de rezo. Me desobedeció, dijo ella, su voz ahora grave, sin rastro de fragilidad. El cordón no se suelta, Elías. El guardián lo ata de nuevo, cada vez que intenta escapar. Elías se acercó, cauteloso. ¿Escapar de qué? ¿Qué es esa soga? Ella se giró para mirarlo, y Elías vio que su rostro había cambiado. La piel, antes casi transparente, estaba tensa y brillante, como porcelana vidriada. La boca estaba estirada en una sonrisa fija. Parecía más joven, como si le hubieran quitado 50 años de vida en un instante. El cordón es la raíz de su existencia. Es el último resto de la horca original. Está atado a un árbol que ya no existe, en una tierra que no lo quiere. Pero él quiere regresar al mundo. Quería la fuerza de esta vieja carne para cortar el nudo. Y usted se la quitó. La anciana se señaló el pecho con un dedo huesudo. Elías, el cordón que le di no era para que lo guardara. Era la llave para que él viniera a buscarlo. Justo en ese momento, un golpe seco resonó en el pasillo lateral de la iglesia, un golpe rítmico, como un pie de madera arrastrándose en el suelo de piedra. Toc, arrastre, toc, arrastre.
La atadura se ha roto, susurró la madre, con una especie de éxtasis aterrador en sus ojos. Ahora debe ser suya, debe ser el cordero de la cosecha. Elías sintió la fibra negra en su puño vibrar. Estaba caliente. Se dio cuenta de que no tenía miedo a la anciana. Su miedo se centraba ahora en lo que venía de la sacristía. «Maldita sea, ¿dónde está el muñeco?», exigió Elías. Ella rió, una risa seca, como hojas muertas. El muñeco no es el contenedor, es la simulación, la imitación del niño que colgaron para que la memoria no lo soltara. El arrastre se hizo más fuerte. Estaba cerca del arco de la nave. Elías encendió su cámara de video, presionando «grabar». «¿Y qué está viniendo ahora?». La madre hizo un gesto dramático con los brazos, como una actriz en un teatro de sombras. Viene el Orca, el hijo. El cuerpo de madera ya no lo retiene. Quiere su cordón umbilical de la Orca. Quiere al guardián limpio. La figura apareció en el arco. No era el muñeco rígido que había visto. Era el muñeco. Sí, pero estaba en movimiento. Era más alto de lo que recordaba, quizás por la perspectiva. Estaba inclinado hacia adelante, desarticulado, moviéndose con el paso roto, como si sus rodillas no tuvieran articulaciones. Lo peor era su cabeza. La cabeza de paja estaba torcida en un ángulo imposible, y de su cuello, la soga de cáñamo que la anciana bordaba ahora se arrastraba por el suelo, desenrollándose. El aire se enfrió de golpe. Elías vio su aliento condensarse. El muñeco se detuvo. Sus ojos vacíos se clavaron en él. Y luego, Elías notó que el muñeco no se movía con sus propias piernas. Se movía porque la soga, la cuerda enrollada en su cuello, se desenrollaba y se arrastraba hacia Elías como una serpiente. La soga era la que movía el cuerpo de madera, y lo que venía de la soga era un olor, no a incienso, no a tierra. Olía a almizcle dulce y a carne quemada. Elías sintió que el pánico le secaba la garganta. Dio un paso atrás hacia la puerta principal. «Tiene el cordón, entrégueselo», gritó la madre. Elías miró el puño cerrado donde guardaba el fragmento de fibra negra. Sabía que si lo entregaba, estaría muerto. O peor. El muñeco inclinó su cabeza de paja y por primera vez emitió un sonido que no era un gemido. Fue una voz de niño, dulce, melodiosa, pero distorsionada. «Mamá, ¿dónde está mi raíz?». Y entonces el muñeco levantó su brazo de madera. La mano no era una mano de maniquí. Tenía 5 dedos tallados a la perfección. Y de su muñeca, de la unión con el brazo, brotó un líquido espeso y negro. Se derramó por la mano de madera como alquitrán. Elías sintió que se le detenía el corazón. La soga, moviendo al muñeco, comenzó a acelerar su arrastre por el suelo. La madre se rió, el sonido de su risa ahora demasiado joven, demasiado brillante. «No corra, cordero, él solo quiere un abrazo, un nudo fuerte, para que su cabeza no se caiga de nuevo». Elías giró y echó a correr hacia la puerta principal de la iglesia. La pesada madera de roble estaba a pocos metros. Escuchó el sonido frenético de la soga arrastrándose, ahora más rápido que él, seguido por el golpeteo desarticulado del cuerpo de madera. Alcanzó el pestillo. Tiró. Estaba cerrada. Totalmente. Elías se giró y vio la sombra alta y desgarbada del maniquí acortando la distancia. Y lo que vio en el suelo, delante de la sombra, lo hizo gritar. La soga de cáñamo se había dividido en 3 hebras, y esas hebras se deslizaban como serpientes cazadoras hacia sus tobillos. El muñeco levantó la otra mano, y la voz dulce se hizo un lamento terrible.
Quédate conmigo, guardián, te voy a tejer a mi lado. Capítulo 3. Elías dio un salto mortal hacia la derecha, esquivando las 3 hebras de soga que se habían deslizado bajo sus pies. El sonido de la cuerda golpeando la piedra era seco y contundente, como un latigazo. El pánico le dio una lucidez brutal. La puerta era inútil. Corrió por el pasillo lateral buscando cualquier otra salida. La iglesia de Pueblo de los Corderos era un laberinto de piedra y sombra. El muñeco de la horca seguía allí, en el centro de la nave, moviéndose con esa zancada desarticulada, impulsado por las cuerdas que se arrastraban y se tensaban como tendones mecánicos. El líquido negro que exudaba de su muñeca goteaba en el suelo, dejando pequeñas manchas humeantes. «No puedes irte, guardián», gritó la madre desde el altar. Su voz, juvenil y macabra, rebotaba en las paredes. «El pacto se hizo, 70 años de guardia, y ahora usted lo recibe». Elías se lanzó hacia una reja de hierro forjado que protegía una pequeña cripta lateral. La reja estaba oxidada, pero la cerradura era robusta. No había forma de abrirla. Se pegó a la pared, intentando recuperar el aliento. La fibra negra en su puño latía, caliente, casi hirviente. Se dio cuenta de un detalle atroz. El muñeco ya no estaba en el centro de la nave. Había acortado la distancia con una velocidad imposible para un objeto de madera. Estaba justo al principio del pasillo lateral, y ya no era el muñeco. El muñón que tenía por cuello, que antes estaba rodeado por la soga, ahora estaba cubierto por un tejido de materia fibrosa y negra. El pelo de paja amarillenta se había oscurecido y se había vuelto grueso. La cara, antes lisa y cenicienta, tenía grietas profundas que se extendían desde las cuencas oculares vacías hasta la barbilla. Y en esas grietas un color rojizo pulsaba, como sangre bajo un cristal. La soga ya no lo arrastraba. La soga estaba saliendo de él, de la base de su cuello. Se desenrollaba sin fin, cubriendo el suelo como una red. El muñeco levantó su mano de alquitrán, señaló la mano de Elías. «Devuélveme el trozo, guardián, para tejer la unión». La voz se había profundizado. Ya no era un lamento infantil, era una voz adulta, gutural, pero con un eco metálico. Elías sintió un impulso irracional de correr hacia el muñeco y estrellar el fragmento de fibra negra contra su cuerpo, de alguna manera devolver esa llave, pero se contuvo. En lugar de eso, buscó en el suelo. Vio un candelabro de bronce caído cerca del confesionario. Lo agarró, sintiendo el peso pesado en su mano. «Si te acerco, te quemo», gritó Elías, aunque sabía que era inútil contra algo que olía a carne quemada. La madre, desde el altar, se rió con esa voz joven. «Quemar la soga es quemar su recuerdo. Eso lo libera. No lo ates a nada, cordero. Solo déjalo entrar». El muñeco se movió. No caminó. Se deslizó sobre el manto de cuerdas negras. Estaba a solo 5 metros. Elías retrocedió. Su espalda chocó con una pila de libros viejos. Los libros cayeron, esparciéndose por el suelo. Uno de ellos, grueso, encuadernado en cuero marrón, se abrió. Elías no miró el texto, sino la imagen. Era un dibujo, un grabado, un hombre con cara de niño, pálido y delgado, siendo subido a un patíbulo de madera tosca, y debajo del hombre una multitud de personas con rostros cubiertos por la oscuridad, mirando. El título, escrito con una caligrafía antigua, rezaba: «El cordero que se negó a sangrar». Pero lo que atrajo la atención de Elías no fue el ahorcamiento, fue la soga. En el dibujo, la soga que rodeaba el cuello del hombre era de cáñamo, pero se extendía hacia el cielo y se conectaba a una raíz oscura
que se hundía en el aire, y esa raíz era idéntica a la fibra negra que tenía en su mano. La soga no lo mató, lo conectó. El muñeco estaba a 3 metros. Las hebras de la soga ya estaban tocando sus zapatos. Elías levantó el candelabro. En ese instante, el muñeco dejó de moverse. Se inclinó muy despacio hasta que su rostro agrietado estuvo a la altura de Elías. Me colgaron para atarme. Usaron mi dolor para atarme a la tierra. Silbó la voz profunda y metálica. El cordón que tienes es la línea de control. Si se rompe, el dolor se extiende al pueblo. El muñeco extendió su mano goteante. Dame mi cordón, yo me iré a la ciudad, y la atadura de 70 años se romperá. Era una oferta simple, una liberación instantánea. Pero el rostro del muñeco, a pesar de sus grietas, proyectaba una frialdad horrible. No había súplica, solo una promesa de vacío. Elías sintió las hebras de la soga en sus tobillos. Eran frías y comenzaban a apretar. Ya no estaban buscando la fibra, estaban tejiendo un nudo alrededor de sus piernas. Se dio cuenta de que si entregaba la fibra, el muñeco simplemente se iría, sí, pero la atadura se rompería sobre él. Se convertiría en el nuevo cordero del muñeco, el ancla humana que sostendría la soga. En un relámpago de adrenalina, Elías levantó el candelabro y golpeó la soga con toda su fuerza. No la quemó, la golpeó. La soga se contrajo. Un ruido líquido, como un hueso al romperse bajo el agua, vino del muñeco. Y en ese segundo, la soga que lo tejía soltó. Elías salió disparado hacia el fondo de la iglesia. Corrió hacia la única cosa que parecía sólida, el confesionario. Era una estructura de madera oscura y pesada. Se arrojó dentro y cerró la puerta de celosía detrás de él. El espacio era minúsculo. Olía a madera vieja y arrepentimiento. Afuera, la soga golpeó el exterior de la caja de madera con una furia sorda. El muñeco había llegado, y su voz resonó, amplificada, justo al otro lado de la celosía. Cordero, no te escondas de tu destino. Elías jadeaba. Se sentía seguro por un segundo, pero la soga comenzó a tejerse a través de las rejillas de la celosía. Hilos negros, finos como agujas, buscaban el interior. Y fue entonces cuando vio un pequeño gancho de hierro colgando de la pared interior del confesionario, y bajo él un pequeño, diminuto agujero. No para mirar, un agujero de ventilación, y del agujero salía un hilo de aire fresco, puro. Elías sabía que no cabía, pero tal vez la soga no podría pasar. Mientras el muñeco comenzaba a golpear el confesionario con su mano de alquitrán y la madera crujía peligrosamente, Elías se arrodilló, acercó el fragmento de la fibra negra al agujero y, en el último acto de desesperación, lo empujó dentro, buscando esa corriente de aire que no olía a podredumbre ni a almizcle. La fibra se deslizó y afuera el muñeco lanzó un grito que no era ni de niño ni de hombre. Era el sonido de un árbol siendo talado. La madera del confesionario se resquebrajó, pero el grito se fue desvaneciendo y el muñeco, al otro lado, en lugar de romper la puerta, comenzó a retroceder lentamente, movido por las cuerdas que se recogían. Su voz se convirtió en un susurro lleno de furia y frustración. «El pozo, no lo ates al pozo». Elías estaba a salvo, momentáneamente. Se atrevió a mirar por la grieta. El muñeco se había ido, la madre también. La iglesia estaba en silencio. Se levantó. La fibra ya no estaba. Había caído por el pequeño agujero. Elías empujó la puerta y salió. Se acercó al agujero, ahora iluminado por su linterna. Era un tiro de ventilación, vertical, y al fondo, en la oscuridad,
La luz de la linterna captó un destello húmedo, algo que parecía agua y una sombra. Elías se dio cuenta. Había arrojado la fibra negra al pozo ciego del confesionario, el lugar donde caían los pecados, y de pronto un nuevo sonido, no arrastrándose, viniendo de la oscuridad de abajo, un sonido húmedo, como algo grande y pesado, abriéndose paso en un espacio muy estrecho, como si estuviera subiendo por el tubo. Elías se arrodilló junto al agujero. La luz de su linterna se reflejó en el agua estancada, y de la negrura dos ojos pálidos y vidriosos, idénticos a los de la anciana, se abrieron y lo miraron fijamente. No estaban en el agua, estaban en la pared opuesta del pozo, y la sombra que los rodeaba era la de una cabeza grotescamente hinchada, y una voz, profunda y acuosa, resonó en la iglesia vacía. El cordón está abajo. Elías, tú eres la escalera. Capítulo 4. Elías retrocedió del agujero como si le hubiera picado una víbora. La imagen de esos ojos blanquecinos y la forma hinchada de la cabeza se grabaron a fuego en su mente. No era el muñeco, era otra cosa, algo que había estado esperando en el fondo del pozo ciego, alimentándose de la suciedad y los secretos. El pozo del confesionario no era solo un desagüe, era un nido. Giró la linterna hacia el techo de la iglesia, buscando la fuente de esa voz acuosa y profunda. No venía de la nave, venía del pozo, amplificada por el hueco. «Maldita sea, ¿qué demonios eres?», gritó Elías. Un sonido de arcilla húmeda frotándose contra la piedra subió por el agujero. Y la voz resonó de nuevo, ahora con un tono de regocijo enfermo. «Soy la atadura, el cordero de la cosecha. La soga original me ató al árbol. El árbol se pudrió, pero el pozo es mi nueva raíz. Aquí aguardo mi cabeza, Elías». Elías se dio cuenta del horror total. El muñeco que se movía en la nave era solo la sombra de la cosa que estaba en el pozo. Un mecanismo de defensa, un señuelo superficial. La soga de cáñamo que el muñeco llevaba al cuello no era la atadura real. La fibra negra que él había arrojado era el fragmento viviente de la soga original, el único objeto que mantenía la verdadera entidad controlada. Y ahora el fragmento estaba en contacto con su ancla, el pozo. La entidad estaba entera de nuevo. Elías corrió hacia la puerta principal de la iglesia, agarrando el pesado picaporte de bronce. Esta vez empujó con todo su peso. Crujido. El pestillo no cedió. La madera de roble era demasiado fuerte. Pero al empujar, sintió una vibración que venía de la madera, como si algo se estuviera tejiendo en el interior de la puerta. Elías se alejó, encendiendo su linterna en el marco. Vio que la soga negra, o algo que se le parecía, había brotado de las junturas de la madera, formando una red intrincada que sellaba la puerta. «Estás atrapado, cordero», gritó la madre, reapareciendo en el altar. Estaba de pie, junto a un candelabro de 7 brazos. Su rostro era ahora casi perfectamente liso, la piel estirada hasta el punto de la belleza antinatural. Parecía tener unos 40 años. «Me diste la llave, me diste la libertad de la carne vieja, ahora me debo al maestro. Te ayudaré a ser el nuevo guardián», exclamó ella, extendiendo sus brazos. Elías no perdió tiempo con ella. Necesitaba un arma, un punto de fuga. Su mirada se posó en el rosetón rojo alto en la pared frontal. Era de cristal grueso, pero si pudiera subir. ¡Clang! ¡Clang! El ruido era atronador. Elías se giró y vio el horror. El muñeco de la horca había regresado. Estaba en la entrada de la sacristía, pero ya no se movía desarticulado. Caminaba. Sus pasos eran firmes,
La soga había dejado de arrastrarse. Estaba enrollada alrededor de su cintura como un cinturón. Y la cabeza había crecido. El pelo de paja se había convertido en mechones gruesos y oscuros como una mancha de aceite. La cara agrietada se había cerrado, dando paso a una superficie lisa, cenicienta, pero con facciones humanas. Era el rostro de un niño de unos 12 años, pálido, perfecto y sonriente. Gracias por el obsequio, guardián. El árbol vuelve a florecer. El muñeco levantó su mano, ya no goteando alquitrán, sino con una textura de madera pulida, y apuntó hacia Elías. Elías notó que el candelabro que había usado como arma estaba cerca del altar, demasiado cerca de la madre. Solo tenía la cámara en su mano y la libreta. El muñeco comenzó a acercarse, caminando con una gracia siniestra. «Vienes a desenterrar mi historia. Yo voy a tejer tu final». Elías corrió hacia el pasillo lateral, hacia la cripta sellada que había visto antes. Si la entidad estaba conectada al pozo, la clave no era escapar de la iglesia, sino desconectar el cordón del pozo. Llegó a la reja de hierro forjado, tiró. Nada. Estaba cerrada con llave. El muñeco estaba a menos de 10 metros. «¡La llave!», gritó Elías a la madre. «¡Dame la llave de la cripta!». La madre rió desde el altar. «La llave es la fe en el Cordero, y tú la tienes ahora en la palma de tu mano». Elías miró su palma, la que había sostenido la fibra negra. No había nada, pero la piel estaba roja, irritada, una marca que parecía un nudo. El muñeco se detuvo justo detrás de él. Elías sintió el calor de su presencia. Se giró. El niño de madera era hermoso y letal. La madre ya no necesita la llave de la cripta, Elías. El pozo la ha honrado. Está bajo el confesionario, con todos los demás. Al oír eso, Elías sintió un escalofrío que no era de miedo, sino de comprensión. Los demás, el pueblo. De repente, una oleada de recuerdos borrosos asaltó a Elías. Fragmentos de los diarios perdidos que había leído en línea. El pueblo de los corderos no había ahorcado al hijo del diablo. Habían ahorcado a un niño que pensaban que era él. El verdadero hijo del diablo se había ofrecido al pueblo a través de una reliquia para protegerlos de la peste a cambio de su adoración. Y la reliquia era un fragmento del cordón umbilical de la horca. «¡Mientes!», gritó Elías. «El pueblo te colgó». El muñeco sonrió y su rostro perfecto se agrietó momentáneamente con el esfuerzo. «Los corderos no me ahorcaron, me cultivaron». La soga que me ató al patíbulo era una ofrenda para enraizarme. Todos los cuerpos del pueblo son el árbol, y ahora que el cordón está en el pozo, toda la iglesia es mi fruto. Elías miró la reja de hierro. Si los cuerpos eran el árbol, la cripta era la raíz. Tenía que haber una forma de acceder a ella, un punto débil. El muñeco dio un paso. El sonido de su madera contra la piedra era duro. «Quédate quieto, te tejeré un nuevo cuello, más fuerte». Elías cerró los ojos y se concentró en la libreta que tenía en la mano. ¿Qué había escrito? El título: «El pueblo que ahorcó al hijo del diablo». ¿Y la pista? «Busca la horca del cordero». Abrió los ojos. No. El nombre del pueblo. Pueblo de los corderos. Miró la reja de la cripta. Estaba hecha de hierro, pero un patrón recurrente se destacaba. El diseño de la reja no eran barras, sino cruces de San Andrés. Las cruces en forma de X, y en el centro de la X no había soldadura. Había una pequeña cabeza de cordero tallada en hueso. Elías se acercó, ignorando la mano de madera que ya se extendía hacia su cuello. Tocó la cabeza de cordero. Estaba sucia, pero se sentía móvil. El muñeco hizo un movimiento rápido. Su brazo se lanzó.
Elías, sin pensar, giró la cabeza de cordero. Clic. El cerrojo de la reja se dio. Elías empujó la reja y se lanzó dentro de la oscuridad. El muñeco gritó, un sonido estridente de madera raspada. «No entres al osario, ahí está mi hambre». Elías cayó en la cripta. El suelo era de tierra, el aire, denso, olía a mineral y a algo más pesado. Encendió la linterna. Estaba rodeado de nichos de piedra, y en el centro lo vio. No era un ataúd, era un tronco de árbol grueso, cortado, y en la base del tronco un círculo de cuerpos momificados, vestidos con túnicas negras. Estaban sentados, no acostados. Todos tenían cuerdas alrededor de sus cuellos, y las cuerdas se extendían hasta el centro del tronco. El tronco no era de árbol, era la horca del cordero. Y justo en el centro del tronco, donde todos los hilos se unían, había un hueco, un agujero que iba hacia abajo. Elías se dio cuenta. El pozo ciego estaba aquí. Y del hueco, la voz acuosa surgió, ahora justo a sus pies. «Elías, me has traído la luz. Ahora ven, mira cómo me pongo mi cabeza, y te la pondré a ti». Elías escuchó el sonido furioso del muñeco intentando forzar la reja. No tenía tiempo. Tenía que bajar. Se acercó al hueco. La linterna reveló un agujero profundo, liso, casi un tubo, y abajo la luz se reflejó en un líquido negro, espeso, y luego vio algo en la superficie del líquido. No era un reflejo, era la cabeza real de la entidad, una cabeza humana, grande, hinchada, pálida, sin pelo, y en la frente tenía una costura gruesa, como si hubiera sido cosida de una pieza a otra, y el agujero en el centro de su frente era idéntico al agujero del pozo. Elías sintió un tirón. Una de las cuerdas de los cuerpos momificados se había soltado y se había enroscado en su tobillo. Al mismo tiempo, la voz del muñeco de la horca gritó a través de la reja, con un tono de victoria: «El cordón ha encontrado el nido, estás atado». Elías tuvo que tomar una decisión: subir y enfrentarse al muñeco con rostro de niño, o bajar al pozo a la cabeza hinchada. La soga en su tobillo apretó. Lo estaba arrastrando hacia los cuerpos momificados y el pozo. Elías gritó, se agarró a la madera putrefacta de la horca del cordero y sintió el olor abrumador a tierra, a dulce y a podredumbre. Miró el pozo. La cabeza real, con sus ojos lechosos, se acercó a la superficie del líquido, sonriendo. Elías desenvainó el cuchillo de camping de su cinturón, no para cortarse la cuerda, sino para cortar la horca a la que estaba aferrado. El muñeco golpeó la reja. «No lo toques, es el árbol». Elías cortó. La madera podrida se dio con facilidad, y al momento en que la horca se rompió, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar con violencia. La cabeza en el pozo lanzó un alarido de agonía húmeda, y el muñeco, afuera, gritó un nombre: «Padre». Capítulo 5. El rugido que siguió a la rotura de la horca del cordero fue sísmico. Elías sintió que la tierra bajo sus pies vibraba como un tambor golpeado desde el interior. La cripta se llenó de un polvo mineral, y el olor a tierra y humedad se hizo insoportable. La soga que había apretado su tobillo se soltó de golpe, cayendo inerte. Los cuerpos momificados en círculo, que antes parecían tensos, ahora se desplomaron. El sistema de raíces se había roto. Elías usó su linterna para inspeccionar el hueco del pozo. El líquido negro bullía con violencia, como aceite hirviendo. La cabeza hinchada y cosida de la entidad ya no estaba en la superficie. Había desaparecido bajo las burbujas. Elías se incorporó, su cuchillo aún en mano. La reja de la cripta estaba siendo golpeada sin piedad. El muñeco,
o lo que fuera ahora, estaba frenético. Destruiste la atadura, ahora somos libres. La voz del muñeco de la horca era una mezcla de éxtasis y rabia. Pero te tejeré el castigo, serás la nueva base. Elías empujó la pesada reja, cerrándola de nuevo. El pestillo, aunque oxidado, aún funcionaba. La cripta estaba asegurada, momentáneamente. Miró los cuerpos momificados. Eran los guardianes originales, los fundadores del pueblo que se habían atado voluntariamente al tronco, la horca, para mantener al hijo del diablo enraizado. Su fe no había sido en Dios, sino en un ritual oscuro de sujeción. Su linterna se detuvo en una de las momias, la más central, vestida con una túnica de lana que aún conservaba restos de púrpura descolorida. En su pecho, en lugar de un corazón, había un trozo de madera oscura, y de esa madera, un hilo muy fino, casi invisible, se extendía hacia el tronco de la horca rota. Elías se agachó y tocó el hilo. Estaba frío, pero el fragmento de madera estaba caliente. De repente, la madre gritó desde la nave. Su voz se había vuelto más estridente, más joven que nunca. «Cuidado, la reja no lo detendrá. El pozo es más ancho de lo que parece. Él viene por abajo». Elías giró su linterna hacia el suelo de tierra. La tierra no estaba firme. Se sentía blanda, como arena mojada. Crunch, crunch. El sonido venía de la tierra, como si alguien estuviera masticando grava. Elías se movió rápidamente hacia los restos de la horca rota. El muñeco seguía golpeando la reja, pero sus golpes ahora eran más distantes, menos concentrados. Algo más lo estaba distrayendo. La tierra debajo de los nichos de la cripta comenzó a abrirse. No con un agujero, sino con un desgarro. Una línea negra y húmeda, como un corte de bisturí, se extendía por el suelo de la cripta. Elías recordó la palabra que el muñeco había gritado: «Padre». El hijo era el muñeco de la horca, pero si el cordón había vuelto a enraizar en el pozo y el sistema de sujeción, la horca, estaba roto, la entidad real, la cabeza, en el pozo, se había liberado, y el muñeco se había referido a él como padre. Elías sintió que el miedo se transformaba en una necesidad de registrarlo todo. Levantó su cámara de video y grabó la fisura negra en el suelo. La fisura se ensanchó. El olor a almizcle dulce y carne quemada que Elías había asociado al muñeco se hizo 10 veces más potente. De la grieta emergió algo. No era una mano, era una raíz, negra, gruesa, retorcida, similar a la fibra que Elías había sostenido, pero a escala masiva. La raíz se retorció en el aire, tanteando el entorno. «Elías, ven, hice mi hijo». La voz no venía de la raíz, venía de la pared de tierra, de todas partes, acuosa, profunda. Elías se dio cuenta. El padre no tenía un solo punto de origen, era el suelo mismo. Había estado enraizado en toda la tierra bajo la iglesia. La raíz negra se movió hacia el nicho donde Elías estaba refugiado. Era rápida. Elías la esquivó. El extremo de la raíz golpeó la piedra del nicho con la fuerza de un mazo. Crack. Miró la cripta. El suelo estaba ahora plagado de estas raíces negras que emergían y se retraían con rapidez asombrosa. La única zona segura era el pequeño espacio alrededor del tronco roto de la horca. Elías corrió hacia el tronco. Se agachó, usando el tronco como escudo contra las raíces. Las raíces atacaron el tronco. La madera ya rota se astilló violentamente. Elías tenía que hacer algo más que esconderse. Tenía la llave en sus manos, o al menos la había tenido. El fragmento de fibra. Y ahora, todo el sistema de sujeción había fallado.
Recordó el grito del muñeco de la horca: «No lo ates al pozo». El fragmento que arrojó había activado algo, lo había alimentado. Su mirada se dirigió a los cuerpos momificados de los guardianes. Ellos habían mantenido la atadura. ¿Cómo? Elías apuntó su linterna al cuerpo de la momia con la túnica púrpura, la que tenía el fragmento de madera caliente en el pecho, y entonces lo vio. La momia tenía las manos juntas en un gesto de rezo y entre ellas sostenía un objeto diminuto, un diente de leche. Elías estiró el brazo y arrebató el diente de la momia. Estaba frío y sorprendentemente pesado. En ese momento, la reja de la cripta se abrió de un golpe final. El muñeco de la horca entró. Ya no parecía un niño. Había crecido a la altura de un hombre. Su cuerpo de madera estaba cubierto de una capa de corteza oscura y rugosa. Su rostro era ceniciento, serio, con un aire de nobleza pervertida. «El diente», rugió el muñeco y se lanzó sobre Elías. «Es mío», gritó Elías. El muñeco de la horca fue más rápido. Agarró el brazo de Elías con una fuerza de acero. La corteza áspera rasgó la piel de Elías. El diente es la primera ofrenda, la simiente. Elías sintió que su brazo iba a romperse. El muñeco lo levantó en el aire. Las raíces negras salieron del suelo esperando abajo. En un acto reflejo, Elías llevó el diente de leche a su boca. Lo mordió con todas sus fuerzas. ¡Crack! El diente se rompió. No era hueso, era madera petrificada. En el momento en que el diente se rompió en su boca, un shock eléctrico lo recorrió. El muñeco lo soltó de golpe. Elías cayó al suelo, y con él un chorro de savia negra y dulce brotó de la herida en su brazo donde el muñeco lo había agarrado. El muñeco se desplomó al suelo, agarrándose la cabeza, gritando un lamento agonizante, y las raíces negras del padre, que habían estado atacando, se retiraron al suelo, silbando, como si hubieran sido rociadas con ácido. Elías estaba en el suelo. El sabor a madera antigua y dulce en su boca era nauseabundo. Miró la herida en su brazo. Estaba sangrando, pero la sangre que brotaba era oscura y viscosa, casi como el líquido que el muñeco había derramado. Se dio cuenta. La savia, la fuerza vital del muñeco de la horca, había pasado a él a través de la herida. Al morder la simiente, él se había enraizado en el sistema. El muñeco, temblando en el suelo, levantó la cabeza. Su voz era un susurro. «Elías, ahora tienes la semilla, te haré un hueco en mi árbol». Elías miró su mano. La marca en forma de nudo en su palma era ahora de un negro intenso, y latía. Se sentía poderoso y asustado. Se puso de pie, cojeando, miró al muñeco de la horca, y una voz, que no era la suya, sino un eco más profundo, resonó en su mente. «Destrúyelo, quema el nido». Elías supo que el padre lo quería que se uniera, pero la soga de la horca todavía luchaba por el control. Elías salió de la cripta. Ignoró a la madre, que ahora estaba en el suelo, con el rostro viejo de nuevo, sollozando histéricamente. Corrió hacia la sacristía, hacia donde había visto pilas de vestimentas religiosas. Si el sistema de sujeción era la fe y la reliquia era la soga, solo había una cosa que podía quemar ambas: el aceite bendito o el incienso. Al entrar en la sacristía, encontró lo que buscaba: un gran tarro de barro con aceite para la unción. Lo volcó sobre una pila de tela vieja. Sacó su encendedor. Justo cuando iba a encenderlo, sintió una punzada de dolor en su hombro. Se giró. El muñeco de la horca estaba en el umbral. No venía caminando. Estaba siendo arrastrado por una fuerza invisible. Pero lo que lo aterraba era lo que venía de su boca. El muñeco no hablaba. De su boca
brotaba la soga de cáñamo. Se desenrollaba como la lengua de una serpiente, buscando el aceite. El muñeco de la horca gritó, con el sonido de la madera rompiéndose: «Elías, no quemes mi origen, te haré mi corona». La soga se movió por el suelo, rápido, buscando el tarro de aceite. Elías sabía que si la soga tocaba el aceite antes de que él lo encendiera, el Padre lo usaría para sofocar la llama. Elías encendió el encendedor, pero el muñeco, en su desesperación, escupió la última porción de soga, y ésta se enrolló en el tobillo de Elías. Un tirón brutal. Elías cayó, y el encendedor se le escapó de los dedos, aterrizando cerca del aceite. El fuego se encendió, pero la soga lo había agarrado. Elías sintió que el muñeco lo arrastraba, pero no hacia él, hacia el fuego. El muñeco no quería que él quemara la iglesia, sino que él fuera la primera ofrenda quemada. Elías gritó. Sintió el calor del fuego en su espalda. Estaba siendo arrastrado hacia la hoguera. El muñeco de la horca había ganado. Él iba a ser el nuevo cordero. Y entonces su mano libre tropezó con un objeto en el suelo. Era la cuchilla de afeitar que el cura usaba para preparar la comunión. Con la última pizca de fuerza y sintiendo que las llamas lamían su ropa, Elías acercó la cuchilla a su tobillo, donde la soga lo retenía. Cortó. La soga era dura. No cedió, pero sí cedió la carne. Elías sintió un dolor cegador. La soga no era de cáñamo, estaba enraizada en él. Tuvo que cortarse la piel para liberar la soga. La soga se rompió, dejando un rastro de sangre y savia negra. Elías se arrastró lejos del fuego, justo cuando el muñeco lanzaba un grito de agonía final y se desplomaba. Elías estaba fuera del fuego. Su tobillo ardía. Su respiración era superficial. Miró al muñeco. Estaba quieto, inerte. Pero el fuego se había extendido, y las llamas, al tocar las vestimentas empapadas en aceite, no eran amarillas, eran de un verde sucio, y de las llamas, en medio del humo verde, surgió una voz, fuerte, clara y familiar. «Gracias, Cordero. Me has dado la libertad de la madera. Ahora puedo caminar en la llama». Elías supo que no había matado al hijo del diablo, solo lo había liberado de la última atadura física. Salió de la sacristía, corrió hacia la puerta principal de la iglesia. Usó su hombro contra la madera, pero la puerta estaba sellada por las cuerdas tejidas. Se giró, vio a la madre, tendida en el suelo, inmóvil, y en el altar el fuego verde ya lamía las cortinas, y en la pared de piedra, donde la horca se había roto, una sombra gigantesca se proyectaba. No era la sombra de la iglesia, era la sombra de un árbol enorme, con ramas nudosa, y una figura humana colgando de la rama más alta. Elías se sintió caer en la desesperación. Estaba atrapado, sin salida, y entonces escuchó un sonido familiar, el sonido de su camioneta. No, el sonido de un motor acercándose a la iglesia. Alguien había llegado, y a través del rosetón rojo, ahora iluminado por la luz del fuego verde, Elías vio una cabeza humana observándolo, inmóvil del otro lado del cristal. Una cabeza sin cuerpo, la cabeza real del pozo. Y la voz, ahora aterrorizantemente cerca, dijo: «Mi hermano viene por ti y trae el resto de la soga». Capítulo 6. Elías no pudo reaccionar. Estaba paralizado por la visión en el rosetón. La cabeza, hinchada, blanca, con los ojos lechosos y la costura gruesa en la frente. No estaba reflejada, estaba pegada al cristal, observándolo desde el exterior, sin un cuerpo que la sostuviera. El sonido del motor de la camioneta se hizo ensordecedor, frenando bruscamente justo afuera de la iglesia. ¡Bam! La puerta de la iglesia
sellada por las fibras negras, fue golpeada desde fuera con fuerza bruta. El golpe hizo vibrar la estructura. Elías retrocedió, su mente en caos. La cabeza en el rosetón se deslizó hacia un lado, desapareciendo. La voz, profunda y acuosa, resonó desde el hueco del pozo, amplificada por el fuego que ardía en la sacristía. Es tarde, Elías. El guardián está muerto. El otro cordero ha llegado. Él trae la carga. Elías miró el altar. La sombra del árbol ahorcado se agitaba violentamente en la pared. El fuego verde crecía, crepitando con un sonido que no era madera quemándose, sino algo parecido a piel friéndose. La puerta volvió a ser golpeada, y esta vez una voz humana gritó, ahogada, desde el exterior: «Elías, soy Mónica, abre la puerta, está ardiendo». Mónica, su colega, la persona que le había dado la ubicación GPS de Pueblo de los Corderos, preocupada por su silencio. Había llegado, pero había traído consigo al hermano. Elías se acercó a la puerta sellada. «Mónica, no te acerques, vete de aquí, la puerta está sellada por dentro». «Elías, ¿qué estás diciendo? La policía está en camino, te sacaré de ahí». Crack. Un hacha golpeó la puerta. Mónica estaba intentando romper las fibras que la sellaban. Elías sintió que la savia negra en su herida comenzaba a pulsar con rabia. El padre, la entidad del pozo, estaba utilizando esa conexión para manipularlo. Sabía que Mónica no era el hermano, sino el anzuelo para atraer al hermano. De repente, la voz del muñeco de la horca, débil y rota, salió de la sacristía en llamas. Él no es el hermano, Elías. El hermano es la soga que te retiene. Elías se giró. Vio algo moverse entre las llamas. El muñeco, inerte, estaba siendo consumido por el fuego. Pero de su pecho, un último mechón de fibra negra se desprendió. Flotó en el aire, impulsado por el calor, y se dirigió a la entrada de la sacristía. El muñeco había mentido. El hermano no era el que venía en el coche. El hermano era la soga. Y la soga quería a Mónica. Elías entendió la verdadera trampa. El padre, la cabeza en el pozo, quería que Elías, el nuevo portador de la semilla, se uniera a su hermano, la soga. Y Mónica era la distracción. Elías se acercó al pasillo central. La madre seguía en el suelo, inmóvil, pero su rostro estaba cubierto de lágrimas negras. ¡Bam! El hacha golpeó de nuevo. La madera de la puerta crujió, y justo cuando la puerta cedía, el mechón de fibra negra, ardiente y brillante, se lanzó a través del pasillo. Elías corrió. Tenía que interceptar esa fibra antes de que tocara a Mónica. El hacha rompió la puerta. Mónica se asomó por el hueco, con la cara llena de hollín. Llevaba una linterna y, efectivamente, un hacha pequeña. «Elías, sal de ahí, el fuego es...». Mónica se detuvo. Su linterna se posó en el mechón de fibra negra que flotaba en el aire, a pocos metros de ella, y luego su luz se fijó en el rostro de Elías. «Elías, ¿qué tienes en la cara? Estás...». Elías no podía hablar. Sentía que el nudo en su palma se apretaba. Se lanzó hacia la fibra, ignorando el dolor en su tobillo herido. Pero no fue lo suficientemente rápido. El mechón de fibra negra, con una velocidad terrible, se dirigió no a Mónica, sino a un objeto que Mónica llevaba atado a la cintura. Era una cuerda de escalada profesional de un color naranja brillante. Mónica la usaba para sujetar su equipo en el campo. La fibra negra se unió a la cuerda naranja con un shhh siseante. El humo negro se elevó del punto de contacto, y al instante la cuerda de escalada de Mónica comenzó a tensarse. Mónica gritó: «¡Mi cintura! ¡Me está tirando!».
La cuerda, ahora animada por la fibra negra, se deslizó de la cintura de Mónica y se arrastró por el suelo hacia el interior de la iglesia, llevando a Mónica consigo. «¡Suéltala, Mónica! ¡Suelta la cuerda!», gritó Elías. Mónica, aterrada, intentó desatar el nudo con su mano libre, pero la cuerda ya no era cuerda. Se había vuelto rígida, dura, como hueso flexible. «No puedo. Está atada a mi ropa». La cuerda la arrastró por el suelo de piedra, alejándola de la salida. Mónica golpeó su cabeza con el marco de la puerta rota. Su linterna rodó por el suelo. Elías se lanzó sobre Mónica, agarrando el hacha que ella había soltado. «Lo siento, Mónica», gritó. Levantó el hacha. Tenía que cortar la cuerda, pero la soga se había unido al tejido de su chaqueta. Elías bajó el hacha con toda su fuerza, pero no contra la cuerda, contra el suelo de piedra. ¡Clang! La fuerza del impacto hizo que las piedras volaran. La cuerda, al vibrar con el golpe, se soltó momentáneamente del agarre de Mónica. «Vete, vete ahora y no mires atrás», gritó Elías. Mónica, en estado de shock, se arrastró por el hueco de la puerta. Se levantó y corrió hacia la camioneta. Elías se quedó en la iglesia. La cuerda naranja, ahora negra en un extremo y rígida, estaba en el suelo y se movía. Se agitaba con un patrón errático. «No, mi hermano se va». La voz acuosa del padre, la cabeza en el pozo, resonó con furia. Elías se acercó a la soga, la tomó. Estaba caliente, ardiente. «No, padre, tú no te irás». Elías miró a su alrededor. Fuego, fibras y un pozo. Corrió hacia el púlpito de madera. Estaba seco y era alto. Empujó el púlpito con todas sus fuerzas, usando la rabia que la savia negra le había inyectado. El púlpito se volcó, cayendo con un estruendo. Elías, sin dudar, arrojó la cuerda de escalada ahora poseída al fuego verde en la sacristía. La cuerda, al tocar la llama, se retorció. Se convirtió en un trozo de hueso negro en un segundo, emitiendo un humo denso y dulce. El padre lanzó un rugido que hizo que el rosetón de cristal se hiciera añicos. Elías sintió que el nudo en su palma ardía. Había quemado al muñeco de la horca, había quemado a su hermano, la soga, pero no había quemado la raíz, el pozo. Elías sintió que el suelo de la iglesia, bajo sus pies, se hundía. Las grietas se abrían. El calor era sofocante. Corrió hacia la única cosa que no ardía, la cripta. Se lanzó a través de la reja. La cerró. El suelo de tierra de la cripta estaba seco. El hueco del pozo seguía allí. Las raíces negras se habían retraído. Pero Elías ya no miraba el pozo. Miraba a la momia de la túnica púrpura, la que tenía el fragmento de madera en el pecho. Él había mordido el diente. Él tenía la savia negra. Él era el nuevo cordero de la cosecha. Se quitó la camisa ensangrentada, la empapó en el líquido aceitoso y negro que goteaba de los restos del tronco de la horca. Se acercó a la momia de la túnica púrpura. Elías colocó el fragmento de madera de su pecho en el hueco que había dejado el diente de leche que él había mordido, y luego metió su mano, la que tenía el nudo negro, en el hueco. Sintió un tirón, una unión. La savia de su herida se mezcló con el aceite. El cuerpo de Elías se arqueó en un dolor cegador, y entonces todo se detuvo. El fuego, el temblor, la voz del padre. Silencio. Elías estaba arrodillado. Su cuerpo temblaba. Abrió los ojos. La momia lo miraba, pero sus ojos estaban vivos. Eran los ojos lechosos de la madre. Y la voz de Elías, habló, pero con el tono de la momia. Ahora la horca tiene una nueva raíz, y tú eres la cabeza. Elías se levantó, sintiendo que su cuerpo ya no era el suyo. Miró el hueco del pozo. La cabeza hinchada había vuelto. Estaba subiendo lentamente por el agujero, y esta vez
No venía a atacarlo, venía a unirse. Elías, bajo el control de la momia, extendió sus brazos. «Ven, padre, el cordero te espera». Elías estaba siendo preparado para recibir la cabeza del diablo en su cuerpo. De repente, un sonido nuevo, no de fuego, de metal y gritos. La policía. Mónica había llamado a la policía. Las sirenas sonaban afuera, distantes. Y la policía no venía sola. Mónica había hablado de la iglesia ardiendo. Y la policía en este pueblo. Elías se dio cuenta, bajo la influencia de la momia. La policía era el resto del pueblo. Los guardianes que quedaban. Elías, el nuevo cordero, se preparó para enfrentar al pueblo de los corderos que venían a defender su secreto, y la cabeza del diablo subía por el pozo para poseerlo. Elías levantó el hacha que había usado antes y gritó, esta vez con su propia voz, llena de terror y desafío. «No, no soy tu atadura». Elías se lanzó contra el hueco del pozo, el hacha en mano, preparado para cortar la cabeza del diablo antes de que pudiera completar su ascensión. Capítulo 7. Elías sintió que la fuerza que lo controlaba, la influencia de la momia guardiana, luchaba contra su voluntad. Pero la furia del fracaso, la rabia de haberse convertido en el recipiente involuntario de la savia negra, le dio una resistencia inesperada. El hacha descendió con un grito. No golpeó la cabeza hinchada, golpeó el borde de piedra del hueco del pozo. ¡Crack! El hacha se partió contra la roca antigua. Elías fue arrojado hacia atrás por la vibración. La cabeza, el padre, detuvo su ascenso. Estaba a medio metro de la superficie, flotando en el líquido negro. Sus ojos lechosos se fijaron en Elías con una decepción profunda, casi paternal. «Torpe, cordero, tu resistencia es fútil, el nudo está en tu corazón». La voz se hizo más fuerte. El fuego verde de la sacristía se intensificó, creando un calor insoportable en la cripta. Elías miró el fragmento de madera incrustado en su mano, justo en el centro de la marca del nudo. La madera estaba palpitando con un ritmo lento y opresivo. Se puso de pie, usando un nicho como apoyo. Las sirenas estaban cerca, ahora resonando claramente en el exterior. Los gritos también, gritos de la gente del pueblo. Mónica no lo logró. «El padre los llama a todos», gritó la voz de la momia en la mente de Elías. Elías tenía una conexión con la entidad, una línea directa con el pánico y el hambre del padre. Y la necesidad de la cabeza era urgente. Necesitaba un cuerpo huésped, antes de que el fuego destruyera el ancla física del pueblo. Elías se acercó de nuevo al pozo, ya no con el hacha, sino con la lógica del periodista de lo oculto. Si no podía destruir la cabeza, tenía que cortar su conexión con el mundo. ¿Qué había usado el padre para atar a los guardianes? La soga y el ritual del árbol, la horca. Elías miró los restos del tronco de la horca. La madera seguía humeando, exudando un aceite negro que se mezclaba con la tierra. Necesito cortar su linaje, no su cabeza. Elías buscó entre los restos de los guardianes. Necesitaba el objeto que representaba el linaje, la ofrenda. Encontró un pequeño frasco de vidrio, roto, incrustado en la tierra cerca de los pies de una de las momias. El frasco contenía lo que parecía ser polvo de ceniza y una nota manuscrita en latín macarrónico: sanguis filiorum, la ceniza de su primer cordero, el lazo. «No toques eso, Elías, es el veneno», gritó la voz de la momia. Elías ignoró la advertencia. Si la ceniza del primer cordero era el lazo de sangre que ataba a las generaciones del pueblo al Padre, debía ser la clave para desatarlo. Levantó el frasco y sintió un escalofrío.
La ceniza era fría. La cabeza en el pozo reaccionó con una furia silenciosa. El líquido negro comenzó a salpicar, hirviendo. Elías, devuélveme el lazo, yo te daré la fuerza del Padre. Elías estaba entre el pozo y la reja de la cripta. Afuera, la gente del pueblo estaba en la iglesia. Escuchó golpes sordos, no en la reja, sino en la parte superior de la cripta, donde el suelo de la iglesia. Estaban intentando entrar desde arriba. Elías se dio cuenta de su inminente destino. Si la cabeza lo poseía, los aldeanos, los guardianes, lo llevarían como un ídolo para proteger su pacto. Si no, lo matarían por destruir la horca. Elías hizo lo único que podía hacer. Se paró en el centro de la cripta, justo sobre el pozo, y con un gesto rápido, vertió la ceniza del frasco sobre el líquido negro y hirviente. La reacción fue inmediata. El líquido negro no solo dejó de hervir, se cristalizó. Se volvió una capa gruesa, oscura, como lava endurecida. La cabeza del padre, atrapada en medio del líquido, lanzó un grito de dolor. No un rugido, sino un aullido agudo, como un metal afilado, raspando vidrio. «Elías, me has congelado». La cabeza quedó inmóvil, incrustada en la capa de cristal oscuro. Los ojos lechosos se cerraron. Elías había ganado. Había cortado el linaje y congelado la conexión. Pero el silencio que siguió no fue de paz. Fue un silencio de vacío. En ese momento, la losa de piedra sobre la cripta se rompió. Un fragmento cayó a los pies de Elías. Y luego, una mano agarró el borde del agujero. Una mano gruesa, fuerte. Y en la muñeca, un reloj de pulsera barato. Era un hombre del pueblo, un guardián. «El Cordero, lo tenemos. Ha matado al hijo», gritó una voz desde el techo. El hombre se descolgó en la cripta. Llevaba una linterna y un rastrillo de jardín con dientes de metal afilados. Su rostro estaba contorsionado por una furia fanática. Elías, sin armas, solo con la marca palpitante en su palma, se preparó para el ataque. El hombre vio a Elías, vio el pozo sellado y vio el muñeco destrozado por el fuego en la sacristía. «Blasfemo, la soga se fue por tu culpa, pagarás con tu cuello». El hombre se lanzó con el rastrillo. Elías esquivó el ataque, pero el hombre era grande y fuerte. Lo empujó contra los nichos. El pueblo necesita un ancla, un nudo para la paz. Serás la ofrenda. Elías se defendió con lo que quedaba de su fuerza. Su mano, la del nudo, golpeó la cara del hombre, y al tocarlo, el fragmento de madera incrustado en su palma brilló momentáneamente. El hombre soltó el rastrillo. Su rostro se vació de expresión. El brillo en la palma de Elías era la savia del hijo, una chispa de posesión. El hombre se arrodilló. Su voz se volvió suave, sumisa. «Guardián, mi cordero, ¿qué deseas?» Elías había adquirido un guardián. La savia lo había convertido en el nuevo núcleo del culto. Elías se arrodilló, jadeando. Vio el rastrillo. «Sube y trae a todos». El hombre se levantó y, con una docilidad terrible, subió por el agujero de la losa rota. Elías se quedó solo en la cripta. Había sellado al padre, había destruido al hijo, pero ahora él era el portador de la semilla, y el pueblo era suyo. Sintió la soledad del poder, miró el pozo sellado. La cabeza estaba atrapada, mirándolo con esos ojos cerrados. Elías se dio cuenta de que la historia no había terminado. Solo había cambiado de maestro. Se levantó, salió de la cripta por el agujero del techo, hacia la iglesia en llamas. Afuera, la nave estaba llena de humo. El fuego seguía ardiendo con su brillo verde enfermo. Y en el centro, la gente del pueblo, 20, tal vez 30 personas, hombres y mujeres, todos de rodillas, con sus rostros vacíos, y frente a ellos,
Elías vio a Mónica. Estaba arrodillada, atada con la cuerda de escalada, la cual ahora era una soga rígida que se extendía desde su cuello. El hombre al que había sometido se acercó a Elías con reverencia. «Mi cordero, tu ancla está aquí, la atadura para comenzar la cosecha». Elías caminó hacia Mónica. Su mente gritaba que la salvara, pero el nudo en su palma palpitaba con una autoridad fría. Mónica lo miró. Lágrimas de terror corrían por sus mejillas manchadas de hollín. «Elías, ayúdame, tus ojos». Elías se agachó. Vio la cuerda de escalada. Era la soga del hermano que él había quemado. Y ahora el pueblo la había vuelto a tejer sobre Mónica. Elías extendió su mano, el nudo negro apuntando a Mónica, y escuchó la voz del Padre, débil, pero resonando desde la cripta bajo sus pies. «Elías, termina el trabajo, átala, y yo te daré el cuerpo que siempre deseaste, el tuyo». Elías sintió la tentación, el poder, la posibilidad de que su cuerpo le perteneciera de nuevo. Él tocó la soga en el cuello de Mónica, y la cuerda se hizo suave, cálida. No le hizo daño, pero la gente del pueblo esperaba. Elías era el nuevo cordero. Elías tuvo que decidir: liberar a Mónica y ser asesinado por el pueblo, o atarla para siempre y reinar como el nuevo hijo del diablo. Elías apretó la cuerda y la miró a los ojos. Su voz salió de sus labios, pero con un eco doble, la suya y la de la momia. «Tú serás mi primer cordero, la primera raíz de mi nuevo árbol». La gente del pueblo lanzó un grito de júbilo. Elías sonrió, y la sonrisa que hizo no era suya, era la sonrisa de la madera. Capítulo 8. La sonrisa que se dibujó en el rostro de Elías era ajena, un músculo contraído por una voluntad fría que no era la suya. Era la sonrisa de la momia guardiana. La mujer que había custodiado el pacto durante 70 años, ahora disfrutando de su nueva vida como el alter ego oscuro de Elías. La gente del pueblo, los guardianes, cayeron de bruces. Susurros se alzaron en la iglesia llena de humo. «El Cordero ha hablado. Alabado sea el nuevo enraizado». Elías retiró la mano del cuello de Mónica. La soga de escalada, que había sido rígida, ahora era maleable y caliente. Estaba viva. Se había enroscado alrededor del cuello de Mónica como una serpiente protectora, no estranguladora. Mónica lo miraba con los ojos desorbitados. Su terror era tan profundo que había alcanzado una calma gélida. «Elías, ¿qué has hecho?», susurró Mónica. Elías sintió un ardor en el pecho. Su propia conciencia, debilitada pero no aniquilada, luchaba por articular una respuesta. «No, esto no soy yo, es la simiente». Pero la voz que salió fue la de la guardiana, imperiosa y con un acento antiguo. «He hecho lo que debía hacerse. El ancla es necesaria. El Padre espera en el silencio». Elías miró a su alrededor. La iglesia ardía con el fuego verde, pero de una manera controlada. Las llamas lamían la madera, pero no la consumían con rapidez. Era un fuego ritual, una hoguera de resurrección. El hombre al que Elías había sometido en la cripta, ahora un sirviente devoto, se acercó, arrodillándose a sus pies. «Mi cordero, el fuego crecerá. El Padre se liberará si el ancla no está atada. ¿Qué ordenas?». Elías se inclinó. Vio la sangre de la herida en su tobillo, mezclada con la savia oscura. Se dio cuenta de que la savia no solo lo había poseído, también había sanado la herida. La carne se había cerrado, dejando una cicatriz negra y fibrosa. La guardiana le dictó la orden: «El pozo está sellado por el linaje del primer cordero. Destruid el sello con la sangre del nuevo ancla. Traed a la anciana, la que falló». Elías señaló a la madre.
todavía tirada e inmóvil cerca de la sacristía. 2 guardianes se levantaron y se dirigieron hacia la anciana, llevándola a rastras. La madre, con el rostro vuelto a ser arrugado y macilento, estaba en un estado de shock catatónico. Mientras la arrastraban, Elías sintió un impulso interno, una protesta desesperada de su mente. «No, ella te salvó, te dio la llave». Elías luchó por mover su mano y detenerlos, pero el músculo de su brazo se negaba a obedecerle. Su mano, la del nudo, se levantó en un gesto de triunfo. La guardiana en su interior estaba furiosa con la madre por haber intentado darle el cordón, rompiendo el ciclo. La llevaron al centro de la nave, cerca del agujero que conducía a la cripta. La madre traicionó la atadura. Ella pensó que el cordero debía ser libre. Por eso, su carne falló. Traed su sangre al sello. Uno de los guardianes sacó un cuchillo de cocina. Elías miró a Mónica. Mónica cerró los ojos, incapaz de mirar la atrocidad. En ese instante, Elías hizo un esfuerzo sobrehumano de concentración. Se centró en el dolor que sentía en su tobillo, en el recuerdo de Mónica llegando a rescatarlo. Usó ese sentimiento de culpa y obligación para desafiar a la guardiana. Yo soy el periodista. Yo narro, no obedezco. El fragmento de madera en su palma vibró. La guardiana lanzó un chillido mental como el sonido de una sierra desafilada. Elías logró tomar el control de su mano, la que estaba sana, y la usó para golpear la mano del guardián que empuñaba el cuchillo. ¡Clang! El cuchillo cayó. Elías, bajo el control forzado, habló. Su voz era ahora una mezcla de las dos, ronca, pero con el eco metálico de la guardiana. No, la sangre de la vieja carne no es digna de la simiente. Su castigo es la vigilia, que la aten al púlpito y que vea cómo la nueva cosecha florece. Los guardianes, confundidos por el cambio en la orden, dudaron, pero la autoridad en la voz de Elías era absoluta. Amarraron a la madre al púlpito volcado, justo donde las llamas verdes crecían. La madre no se resistió, solo sonrió, una sonrisa de resignación. «Gracias, Cordero», susurró ella. «Así se hace. Con la vigilia, el Padre no podrá poseerte si te niegas a matarme. Soy tu conciencia en carne vieja». Elías se giró hacia Mónica. La soga en su cuello se apretó. La guardiana, frustrada por la desobediencia, tomó el control total de las piernas de Elías. Él fue arrastrado involuntariamente hacia el centro de la nave. El ancla. Necesitamos el ancla. Elías se arrodilló sobre una de las grietas en el suelo, las que el padre había abierto antes. El calor que salía de ellas era insoportable. La guardiana en su mente le dio la orden final: romper el nudo en su palma. Si Elías rompía la madera de su palma, la savia negra se liberaría en su torrente sanguíneo, y él se convertiría en un recipiente perfecto, un nuevo hijo del diablo con conciencia humana. Elías sintió que los dedos de su mano, bajo el control de la guardiana, se doblaban, ejerciendo una presión inmensa sobre la madera incrustada. Crunch. La madera comenzó a ceder. Elías lanzó un grito. Su propia conciencia se hundía en un mar de savia dulce y negra. Vio el rostro de Mónica, pálido. De repente, una distracción, un grito de niña resonó en la nave. No era un grito de dolor, sino un llanto de miedo. Todos, guardianes y Elías, se giraron. Una niña, de unos 8 años, estaba parada en el hueco de la puerta rota. Llevaba un vestido blanco, demasiado grande, y en sus manos sostenía un objeto diminuto, un muñeco de paja, mal hecho, sin rostro. Era la hija de uno de los guardianes que había seguido a su padre. «Papá, papá, tu muñeco se está quemando». La niña se acercó señalando la sacristía.
La guardiana en Elías detuvo el proceso de la ruptura del nudo. La sorpresa la había congelado. La niña, ajena al terror, se acercó al muñeco de paja que sostenía. Lo acarició. Papá dice que si la soga del muñeco se quema, el pueblo es seguro. Elías entendió. No era el muñeco de la horca. Era un muñeco ritual que los aldeanos creaban y quemaban cada año para simular el control del diablo. El padre, el hijo, la soga, todo era un ritual pervertido. Y entonces el padre, la cabeza sellada en el pozo, aprovechó la distracción para lanzar su ataque final. El suelo bajo la niña se abrió con un sonido de barro. Una raíz negra, más grande y gruesa que las anteriores, salió disparada de la grieta, dirigida directamente a la garganta de la niña. La guardiana gritó en la mente de Elías: «El padre ataca a la simiente, libéralo». Elías, ya no por la guardiana, sino por un instinto de protección, se lanzó sobre la niña. La empujó fuera del alcance de la raíz. La raíz, al perder su objetivo, se dirigió a lo único vivo que quedaba: Mónica. Elías vio la raíz negra dirigirse a Mónica, rápida como un látigo. Sin dudarlo, Elías se arrojó sobre Mónica, cubriéndola con su cuerpo. La raíz no golpeó la espalda de Elías. Golpeó la soga de escalada que rodeaba el cuello de Mónica. ¡Sas! La soga se contrajo, absorbiendo el impacto. La savia negra brotó del punto de impacto, cubriendo el cuello de Mónica. Y Mónica no gritó. Ella se rió. Una risa aguda, histérica. Y cuando abrió los ojos, sus ojos ya no eran de Mónica. Eran de un verde brillante, del mismo color que las llamas. Elías estaba sobre ella. Miró la cara de Mónica. Ella estaba poseída, pero no por el padre, por el hermano. La soga poseída la había convertido en el nuevo muñeco de la horca. Mónica se rió y lo empujó con una fuerza increíble. «Elías, gracias, soy libre, y ahora tú serás mi muñeco». Mónica se levantó, su cuerpo moviéndose con la gracia desarticulada del muñeco que Elías había quemado. La soga en su cuello se extendió, endureciéndose, lista para atrapar a Elías. Elías se levantó, su propia posesión y la posesión de Mónica enfrentándose en el centro de la iglesia, en llamas. El guardián contra el hermano. La guardiana en Elías susurró con terror: «¡Corre! El hermano es más fuerte que el padre. Él teje sin atadura». La gente del pueblo, los guardianes, se arrodillaron ante Mónica. La nueva guardiana, el nuevo hijo. Mónica se acercó a Elías y, en lugar de atacarlo, puso su mano de savia verde en el pecho de Elías. «Ven, cordero, vamos a terminar el tejido. El padre será el esclavo, yo seré la horca». Elías miró a la madre, atada al púlpito. La anciana movió la cabeza. «Quema el cordón, quémate a ti mismo». Elías se liberó del toque de Mónica y corrió hacia el púlpito en llamas, no para quemarse, sino para liberar a la madre, su única aliada contra las fuerzas que lo consumían. La soga de Mónica le cortó el paso, y el fuego verde creció, amenazando con consumir la iglesia en cualquier momento. Capítulo 9. El nudo en la palma de Elías palpitaba con dolor. La guardiana en su interior luchaba contra el terror que Mónica, el hermano, irradiaba. Mónica era la encarnación de la soga sin restricciones. Era el caos, mientras que la guardiana, aunque malvada, era la antigua ley del orden. Mónica, con sus ojos verde esmeralda, estaba parada entre Elías y el púlpito en llamas. La soga en su cuello se extendió, convirtiéndose en una línea dura, un tentáculo negro y brillante. «No irás al guardián viejo, Elías. El tejido se hace con hilo nuevo». La voz de Mónica era una melodía de seda y alquitrán. Los guardianes del pueblo, arrodillados y con sus rostros vacíos, comenzaron a murmurar
una letanía antigua. El ritmo era lento, opresivo. Elías sabía que tenía que llegar a la madre. Ella era el único faro de conciencia, la única que conocía las debilidades del pacto. Elías ignoró a Mónica y se lanzó hacia un lado, hacia donde el púlpito yacía, envuelto en llamas verdes. La soga de Mónica fue más rápida. Se enroscó en el brazo de Elías, apretándolo con fuerza brutal. El dolor fue instantáneo. No te resistas, Cordero. El Padre te está llamando. Mónica comenzó a arrastrar a Elías hacia la grieta del suelo, el epicentro del poder del Padre. Elías se aferró a un banco de madera. Su propia voz, un susurro ronco, luchó por salir. El pozo está sellado. El linaje está roto. Mónica rió, un sonido estridente que resonó en el cráneo de Elías. El linaje está en ti, tonto. El diente era la llave de tu carne. El Padre quiere el cuerpo que mordió la simiente. Elías sintió que la fuerza lo abandonaba. La soga era demasiado fuerte. Estaba siendo arrastrado, metro a metro, hacia el agujero oscuro y humeante. En el púlpito volcado, la madre, atada y catatónica, inclinó su cabeza. Sus ojos lechosos se abrieron y se fijaron en Elías. La anciana lanzó un grito, no un grito de agonía, sino una palabra: el nudo ciego. Elías sintió la palabra resonar en su mente. El nudo ciego. Un nudo que se aprieta al ser arrastrado. El nudo en su palma. Mónica, al oír el grito, se puso furiosa. «Cállate, vieja carne, el nudo ya no existe». Mónica concentró su fuerza. La soga se tensó y el brazo de Elías se sintió como si fuera a romperse. En ese instante de dolor extremo, Elías tuvo una visión. Vio el grabado de la iglesia, el hombre ahorcado, la soga, y bajo el patíbulo, los cuerpos de los guardianes con sus propios nudos ciegos en las palmas. El nudo ciego no era solo el fragmento de madera incrustado, era el punto de control. Elías, con un esfuerzo agonizante, se liberó de la soga de Mónica. No la cortó. Usó su otra mano para golpear la palma de su propia mano, donde estaba el nudo. Crack. El fragmento de madera incrustado se rompió, estallando en una bocanada de savia negra y humo. El dolor fue insoportable, pero al romperse el nudo, la posesión de la guardiana desapareció. Elías sintió que su mente volvía a ser la suya, limpia y aterrorizada. Elías cayó al suelo, respirando agitadamente. Mónica se quedó inmóvil. La soga se relajó. El brillo verde en sus ojos parpadeó. «No, liberaste la atadura». La voz de Mónica era ahora una mezcla de su propia voz y la del hermano. Los guardianes del pueblo se levantaron, confundidos. Sus rezos se detuvieron. El nudo ciego era la clave de la posesión. Al romperlo, Elías había liberado la savia, sí, pero al mismo tiempo había liberado la voluntad de la guardiana de la madera. La savia negra, liberada de su prisión, se dirigió a un nuevo anfitrión. Elías vio cómo la savia negra y humeante se elevaba de su palma rota y se dirigía, como una flecha, al cuerpo de la madre atada al púlpito. La guardiana, la conciencia del pacto, había regresado a su anfitrión original. La madre, atada al púlpito, lanzó un grito de dolor y éxtasis. Su piel se tensó, rejuveneciendo. El pelo blanco se oscureció. En segundos, se convirtió en una mujer de mediana edad, fuerte y cruel, y en su palma, un nudo de madera oscuro creció de nuevo. La madre, la guardiana, había regresado. «¡Tonto! ¡Me has liberado! Yo soy la ley. El castigo es tuyo, hermano». La voz de la madre era potente, resonando en la nave. La madre, sin ser desatada, se liberó. Las cuerdas que la ataban se hicieron polvo. Ella se levantó, majestuosa y aterradora, una sacerdotisa oscura. Mónica, el hermano, la miró con pánico.
Guardiana, estás viva. Viva y fuerte, hermano. Vienes a desatar el caos. Yo vengo a reanudar la ley. Elías vio su oportunidad. Los dos poderes que lo habían usado estaban enfrentados. Se arrastró hacia el agujero que conducía a la cripta. Tenía que volver al Padre, sellado en el pozo. Era el único que podía restaurar el equilibrio. Pero antes de que pudiera moverse, la madre lo agarró. Tú, Elías, el cordero que mordió el diente, tu carne es la ofrenda, tú eres la ley. La madre empujó a Elías hacia el pozo. Si el Padre te posee, la ley será perfecta, orden y caos. Mónica se interpuso. No, su cuerpo es mío, yo lo tejeré en mi soga. Mónica se lanzó sobre la madre. Las dos fuerzas chocaron en un estruendo. El hermano, la soga, contra la guardiana, el pacto. La soga de Mónica se enrolló alrededor de la madre, pero la madre, con la fuerza de la guardiana, agarró la soga con sus propias manos. Y luego sucedió algo horrible. La madre no se quemó. Ella masticó la soga. Sus dientes se hundieron en el material fibroso y negro. Mónica gritó. No era la voz del hermano, era la voz de Mónica. Elías, sálvame, me está consumiendo. La madre rió mientras seguía masticando la soga de Mónica. Ahora, la ley te absorbe, hermano. Vuelve a ser la cuerda que me ata. Elías miró el pozo sellado, la cabeza del padre inmóvil bajo el cristal. Vio a la madre consumiendo a Mónica, absorbiendo su fuerza. Si Mónica moría, la madre se haría invencible. Si la madre ganaba, Elías sería la próxima víctima. Elías buscó un arma. El hacha estaba rota, solo quedaba el fuego verde. Él se arrastró hacia el púlpito volcado. Usó un trozo de madera en llamas, una antorcha improvisada. Corrió hacia el enfrentamiento. La madre estaba ganando. Mónica se encogía. Elías golpeó a la madre con la antorcha. Ella lo ignoró. Entonces, Elías hizo lo único que podía hacer. Se lanzó contra el cuerpo de Mónica, donde la madre mordía la soga. Se arrojó contra el nudo que ataba a Mónica. El nudo de Mónica era el fragmento de fibra negra que él había interceptado, el punto de control del hermano. Elías se abalanzó y mordió el nudo del cuello de Mónica, clavando sus dientes en la fibra negra. ¡Crack! El nudo de Mónica se rompió. El hermano, la soga, fue liberado. Con un grito de éxtasis, la madre soltó a Mónica y se cubrió la cara, su carne ya renovada, comenzando a derretirse por la traición. Mónica se desplomó en el suelo, la soga inerte en su cuello. Elías estaba de pie, con el sabor de la savia negra en su boca, la fuerza de 3 entidades luchando en su interior. La madre, con su rostro en decadencia, lo miró con odio puro. «Maldito, ahora eres la horca de todos, te colgaré». La madre se lanzó sobre Elías, con sus manos transformadas en garras. Elías, bajo una ola de fuerza antinatural, la tomó de la muñeca y, en un acto de justicia, le apretó la palma. Apretó el nudo de madera que acababa de crecer. «Se acabó, guardiana. Yo soy la horca ahora». Elías apretó el nudo ciego. La madre lanzó un grito y su cuerpo se contrajo. Elías la liberó. La madre cayó al suelo, transformada en una anciana decrépita. Su conciencia se había ido para siempre. Elías se giró. Vio a los guardianes arrodillados y esperando una orden. Vio a Mónica, inmóvil en el suelo, y vio el pozo sellado. Se acercó a Mónica. Ella abrió los ojos. Eran los ojos de Mónica, llenos de lágrimas y shock. «Elías, sácame de aquí». Elías la levantó. La soga, inerte, cayó al suelo. Él no miró a Mónica. Miró a los guardianes arrodillados, y Elías supo. Podía marcharse, podía salvarse. Pero él tenía la savia, tenía el conocimiento.
y tenía el poder de los corderos, arrodillados y esperando a su nuevo amo. Él era la horca y el pueblo era suyo. Elías caminó hacia la puerta rota de la iglesia, pero antes de salir se detuvo. Se giró hacia el pozo y, con una voz que era solo suya, pero cargada de una pesadez milenaria, habló al pozo sellado. «Duerme. El pueblo tiene un nuevo pastor y la cosecha será abundante». Elías salió de la iglesia. Mónica lo seguía, en silencio. Su trauma la había sellado. Afuera, la luz del amanecer luchaba contra el humo verde. Elías miró el rostro de Mónica, su compañera, la llevó a la camioneta y cuando la encendió y se alejó del pueblo de los corderos, no la soltó. Él no estaba huyendo, estaba empezando su reinado. Y Mónica era la primera atadura. Elías miró por el espejo retrovisor. La iglesia se había consumido, dejando solo la piedra negra. El pueblo de los corderos estaba en silencio, y en su palma la marca del nudo ciego comenzaba a brillar, lista para tejer el próximo capítulo de la horca. Capítulo 10. El viaje fue silencioso. El polvo rojizo de pueblo de los corderos se había pegado a la camioneta como un recordatorio persistente. Elías conducía hacia el este, hacia la luz del amanecer, pero la luz no llegaba a su rostro. Permanecía en una sombra perpetua. Mónica iba sentada a su lado. No había hablado desde que salieron de la iglesia. Su trauma era un muro, pero no era solo miedo. Había una docilidad inquietante en sus ojos, el resultado del hermano siendo arrancado y la soga siendo rota en su cuello. Ella era una pizarra en blanco, lista para la inscripción. Elías sintió el poder. Era una conciencia fría, un savoir-faire oscuro. La savia negra no solo había sanado su tobillo, sino que había reescrito su sistema nervioso. Se sentía invencible y completamente solo. Él era ahora el eje de la horca. El nudo en su palma ya no era una cicatriz, era una protuberancia oscura, lisa y pulida, como un fragmento de madera noble. De vez en cuando le daba un latido lento, una pulsación que le recordaba a la momia guardiana y al padre sellado. A mediodía llegaron a una pequeña gasolinera de carretera a cientos de kilómetros del pueblo, una estructura destartalada y olvidada. Elías detuvo la camioneta. «Mónica», dijo Elías. Su voz era monótona. Mónica se giró, sus ojos limpios y vacíos. «¿Sí, Cordero?» El uso de la palabra Cordero, dirigida a él, el pastor, el eje, le produjo un escalofrío de repulsión y placer. «Necesito descansar y necesito hacer una llamada. Tú haz lo que debas hacer». Mónica asintió, salió del coche y caminó rígidamente hacia el baño de la gasolinera. No intentó huir. La soga imaginaria aún la ataba. El trauma había sido reemplazado por la obediencia. Elías se sentó en la cabina telefónica, el auricular pegajoso contra su oído. Marcó un número. Era el número de un contacto suyo en la policía estatal, el mismo al que Mónica había llamado para pedir ayuda. «Hola, soy Elías Torres. Sí, el periodista. Estuve en Pueblo de los Corderos». Su voz era calma, profesional, como si hablara del clima. La iglesia ardió. Fue un incendio espontáneo, probablemente cables viejos. No hay heridos. El cura, un anciano llamado Ramiro, se fue de viaje hace meses. La anciana del pueblo, la que contacté, murió de causas naturales antes del fuego. El pueblo está vacío. Nadie lo habita ya. Elías mintió con una convicción absoluta, tejiendo la narrativa que protegería el secreto del eje. Estaba borrando la evidencia, usando su influencia para sellar el pueblo para siempre. Sí, no hay que investigar. El pueblo tiene una reputación.
Es mejor dejarlo morir. Gracias, sargento. Colgó. El silencio del teléfono era más ensordecedor que el grito de la cabeza del diablo. Elías había asegurado su reinado. Regresó a la camioneta. Mónica estaba esperándolo. Llevaba una bolsa de patatas fritas y una botella de agua que había pagado sin problemas. Elías se subió al coche y mientras giraba la llave, sintió una pulsación intensa en su palma, el nudo, y luego lo escuchó, no en su mente, sino saliendo del pozo de combustible de la camioneta. Una voz acuosa, débil, pero cargada de una furia milenaria. Elías, no has terminado conmigo. La ceniza del primer cordero solo me congeló. La atadura no se rompe con engaños. El fuego aún está en tu savia. El Padre. La cabeza había encontrado una manera de comunicarse con su eje. Había usado la conexión de la savia negra en Elías, amplificada por el nudo. El pozo sellado de la iglesia no había sido suficiente para detenerlo. La tierra misma era su canal. Elías apretó los dientes. Cállate. Destruiste a mi hijo y a mi guardián, pero mi hambre es eterna. Te estoy usando, Cordero, para extenderme, y a ella la tejeré hasta que la carne se pudra. Elías giró la cabeza para mirar a Mónica. Ella estaba comiendo las patatas fritas con un ritmo mecánico, sin inmutarse por el diálogo que solo él podía escuchar. Mónica, dijo Elías. Sí, Cordero. ¿Tienes miedo? Mónica detuvo su masticación. Sus ojos vacíos lo miraron fijamente. El miedo es para los que no tienen un nudo, Cordero. Yo soy el Cordero. Yo obedezco. El miedo se ha ido. Elías se dio cuenta del horror de su victoria. Había salvado el cuerpo de Mónica, pero había destruido su espíritu. La había condenado a ser el primer cordero de su nueva cosecha. Y el Padre, la cabeza sellada, tenía razón. Elías estaba extendiéndose. La camioneta reanudó su camino hacia la ciudad, hacia la civilización. Elías, el periodista que buscaba la verdad, ahora era el secreto mayor. Un nexo de terror ambulante. Elías pensó en su vida, su trabajo, su apartamento. ¿Qué haría ahora? ¿Escribiría sobre el hombre de la horca que era en realidad él mismo? De repente, una pulsación, no en el nudo, en su vientre. Elías detuvo la camioneta al borde de la carretera con un chirrido de llantas. Se llevó la mano al abdomen y lo sintió. No un dolor, sino una presión, como si algo se estuviera enraizando en su interior. La voz del Padre, ahora clara y triunfante, retumbó en sus oídos. La simiente, Elías, el diente que mordiste, no te hizo el cordero, sino el Padre. Tu cuerpo es el nuevo pozo. Elías jadeó. El fragmento de madera que había mordido no había sido la llave de su conciencia. Había sido un embrión. La savia liberada en su torrente sanguíneo ahora estaba usando su cuerpo como el nuevo árbol de la horca. Él no había vencido al hijo del diablo. Se había convertido en él o en un huésped. Elías sintió la presión en su estómago aumentar. Se retorció en el asiento. Mónica, impasible, se acercó a él. Ella puso su mano en la frente de Elías. Su tacto era frío. ¿Estás enfermo, Cordero? Elías no pudo responder. Abrió los ojos y miró su mano. El nudo estaba creciendo, haciéndose más grande, y del centro del nudo, un diminuto brote verde comenzó a salir. Era una raíz. Elías estaba a punto de gritar, pero el grito se quedó en su garganta, ahogado por la savia que ascendía. Mónica lo miró. Una sonrisa se extendió por su rostro. No era la sonrisa del hermano. Era una sonrisa de entendimiento. No te preocupes, Cordero, susurró Mónica, acariciando el brote en su palma. El pastor tiene su cosecha, y yo estaré aquí para tejer tu soga. Elías se dio cuenta. Su cuerpo se convertiría en la horca, y Mónica
Su primer cordero sería la nueva guardiana. Él miró la autopista. Los coches pasaban, indiferentes. El secreto estaba a salvo. Y Elías Torres, el periodista, se hundió en su asiento, mientras el nudo de madera crecía en su palma, enraizando el mal de pueblo de los corderos en el corazón del mundo. El cuerpo de Mónica era la guardiana que lo mantendría atado al mundo. Y él, el padre, el eje, la horca, se extendería en silencio. Elías, con sus ojos llenos de terror mudo, sintió la primera raíz clavarse en su vientre y sonrió. Una sonrisa de madera. El nudo estaba completo.